Buenas tardes, profesor. El grupo conformado por la licenciada Reina Paricio, Lena Sánchez y Cristian Herrera les va a hablar sobre el caso Segarra Marín versus Perú. En síntesis, el caso del 15 de febrero del 2017, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en adelante la Corte, dictó sentencia mediante la cual declaró responsabilidad del Estado peruano en perjuicio del señor Augusto Vladimiro Segarra Marín por la violación de los derechos a las garantías judiciales. Artículo 8.1, 8.2 y 8. De la Convención Americana. Los hechos, el señor Segarra Marín tuvo el cargo de subdirector de pasaporte de la Dirección de Migrantes y Naturalización del Perú del 10 de marzo del 28 de septiembre de 1994. Entre los meses de agosto y octubre de 1994 se dio a conocer por medio de prensa la existencia de los pasaportes presuntamente tramitados de manera irregular. Entre ellos, el ser Marique Careño, quien tenía una orden de captura por haber realizado una estafa económica. Conforme a los medios de comunicación, este pasaporte habría sido expedido con la firma del señor Segarra Marín el 12 de septiembre de 1994. Se designó al fiscal ad hoc con el fin de abocarse al conocimiento del caso del señor Marique. Con motivo a esta investigación, la Fiscalía imputó responsabilidades a diversas autoridades de la Oficina de Migración como autores de presuntos delitos relacionados con la tramitación ilegal de pasaportes. El 21 de octubre, el fiscal formuló denuncia penal contra 11 personas, incluido el señor Segarra Marín. El mismo día, el juez del 37º Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó un mandato de detención. Este mandato de detención fue apelado en diversas oportunidades y revocado el 22 de junio de 1995, en virtud de que se habían desvanecido los cargos en contra del señor Segarra Marín, entre otros, al determinarse que la firma que se le imputaba era falsa, por lo que éste recuperó su libertad el 30 de junio de 1995. El señor Segarra Marín estuvo detenido durante más de 8 meses. El 8 de noviembre de 1996, la Sala Quinta Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia condenatoria contra el señor Segarra Marín por los delitos contra la administración de justicia, encubrimiento personal, contra la fe pública, falsificación de documentos en general y corrupción de funcionarios, por lo que se le impuso una pena preventiva de libertad de 4 años, la cual fue suspendida en forma condicional, y el pago de 3.000 nuevos soles por concepto de reparación civil. El Estado alegó 3 excepciones preliminares, los cuales fueron desestimadas. También alegó 2 aspectos procesales relacionados con la delimitación de la controversia. Respecto al primer aspecto procesal, la Corte decidió que no se pronunciaría en el fondo respecto de los alegatos de la presunta víctima en relación con el derecho a la libertad personal, toda vez que ésta no interpuso ningún recurso. Intentó para hacer valer una eventualidad de reparación a nivel intento, después de haber sido puesta en libertad. Respecto al segundo aspecto procesal, la Corte concluyó que los alegados hechos relacionados con la pase a retiro y la exclusión del cuadro de mérito del señor Segarra Marín no fueron sometidos a la jurisdicción de la Corte, por lo que se aceptó el planeamiento del Estado. Respecto a la alegada violación del artículo 8 de la Convención Americana, la controversia consistió en determinar si, de acuerdo con los estándares del debido proceso, se vulneró el principio de presunción de inocencia, así como el deber de motivar las resoluciones judiciales en perjuicio de la presunta víctima. En atención a lo anterior, la Corte resolvió la controversia en los siguientes términos. Respecto de la carga probatoria y la inversión de la misma, la Corte reiteró que la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal.
de modo que la carga de la prueba recae en la persona acusadora y no en el acusado, y que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. En relación con lo anterior, la Corte encontró que el principio de presunción de inocencia no se respetó en el caso bajo análisis, toda vez que la sentencia condenatoria del señor Segara Marín invirtió la carga de la prueba, al establecer que no sugirió una prueba de descargo contundente que lo hiciera totalmente inocente de ilícito que se le imputa. Adicionalmente, la Corte constató que la sentencia condenatoria emitida por la Quinta Sala Penal se enunciaron pruebas de oficio y descargo y que supuestamente podrían haber favorecido al inculpable, mismas que no fueran analizadas. En este sentido, la Corte constató que la sentencia condenatoria careció de una debida motivación, ya que las pruebas de descargo y de oficio solo fueron enunciadas sin haberse realizado un análisis de las mismas, ni se señaló la apreciación de las pruebas en las que se fundó la culpabilidad ni las circunstancias del delito. Finalmente, la Corte estimó que la omisión en la motivación del fallo tuvo un impacto directo en el ejercicio de los derechos a la defensa y a recurrir el fallo. En razón de lo anterior, la Corte concluyó que para efectos del presente caso, el Estado violó el principio de presunción de inocencia del señor Segarra Marín y no garantizó la motivación del fallo. En consecuencia, concluyó que el Estado violó el derecho de recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior, dispuesto en el artículo 8.2, así como el artículo 25 de la Convención, en tanto que no contó con un recurso efectivo que tutelara los derechos vulnerados. Finalmente, en referencia a la alegada violación del artículo 2 de la Convención Americana, en relación con los recursos en análisis, la Corte estimó que dicho alegato de los representantes fue elaborado de manera extemporánea, por lo que no se pronunció al respecto. Reparaciones. La Corte determinó las siguientes medidas de reparación integral. Como medida de restitución, que la sentencia condenatoria emitida en el proceso penal en contra del señor Segarra Marín carece de efecto jurídico en lo que respecta a la víctima del caso y por lo tanto que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para dejar sin efecto las consecuencias que de ella derivaran. Así como los antecedentes judiciales o administrativos, penales o policiales que existen en su contra, a raíz de dicho proceso, como medida de satisfacción que el Estado deberá publicar la presente sentencia y su resumen oficial, y como indemnización compensatoria deberá pagar la cantidad fijada en la sentencia por concepto de daños material, por reintegro de gastos y costas, y por reintegro de los gastos de fondos de asistencia de víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.